Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchéis. Bienvenidos una vez más a otro programa de Integrando el Duelo Animal. Ya sabéis que los hacemos quincenalmente con temas que a nosotras se nos ocurren o que si alguno de vosotros queréis sugerirnos alguno, estamos aquí abiertas a cualquier sugerencia. Los hacemos también gracias a la plataforma de Cuando el Duelo Pregunta, a quienes podéis encontrar en sus diferentes redes sociales, por supuesto, Facebook, Instagram, YouTube, como Cuando el Duelo Pregunta. Y ahí tendréis muchos conversatorios que mantienen entre ellos y entrevistados sobre muchos temas también de duelo. Otra referencia más. Como ya sabéis, aquí en Integrando el Duelo Animal, hoy vamos a hablar de cómo viven los niños la muerte y lo queríamos hacer un poco especial, ¿no? Porque, como ya sabéis, ambas dos somos doulas, ambas dos tenemos formación en duelo y ahora mismo, por ejemplo, Mora se está también formando, ¿no? Con una formación mucho más amplia y mucho más grande. Pero es que Mora, además, como es psicóloga, en su consulta atiende a muchos niños, les acompaña en el duelo y también, si es necesario, les ofrece esa terapia. Entonces, va a ser un programa que vamos a hablar sobre cómo viven los niños la muerte, pero con una base mucho más sólida que la que a lo mejor se escucha normalmente, ¿no? Precisamente por las dos cosas, unión de experiencia con unión de formación. Buenos días, Mora, ¿qué tal estás? Hola María, buen día, buenas tardes para ti ya, para todos los que nos vean. Aquí muy contenta de poder hablar de un tema tan bonito. Me encanta el trabajo con los niños, entonces para mí es un placer. Es algo tan bonito trabajar con ellos y siempre que después termino el día estoy súper contenta de todas las cosas que dicen, hacen y sus procesos, como van tan ligeros. Entonces es un gusto poder acompañarles y que hablemos de este tema tan importante porque de pequeños es cuando es la base para que nos hablen de la muerte y podamos aprender a vivir con la muerte y la veamos de una manera natural. Entonces, por eso quisimos hacer este programa, porque es algo importante para que ustedes empiecen a trabajar con sus pequeños, o si no tienen niños, pues también lo puedan trabajar con nuestros sobrinos o con cualquier hijo de algún amigo, les puedan comentar, porque es importante para que después ellos puedan tener una conciencia diferente sobre la muerte y transitar los duelos de una manera más presentes, más conscientes. Esa es la idea, sí. También queremos dejar claro ahora al principio del programa, nos vamos a referir constantemente a los niños y ahí vamos a integrar a todos, a niños, a niñas, a cada uno que se sienta como se sienta, pero por agilidad en esta hora que se nos queda siempre cortísima, diremos los niños y ahí englobamos a todos, ¿vale? Y también queríamos dejar claro que más adelante haremos otro programa también de los adolescentes. Es decir, vamos a llegar hasta la preadolescencia donde bueno, vamos a comentar todo lo que se forma, ¿no? En esos años y cómo se forma todo. Entonces, para que tengamos claro un poquito el marco de este programa. Mora, pues lo primero que te quería preguntar es cómo publicamos en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo perciben los niños la muerte? ¿Cómo ves tú en tus consultas que perciben los niños la muerte? Ah, y por cierto, a los oyentes, si nos queréis dejar comentarios, los escribís tanto en Facebook como en YouTube, nos entran a nosotros o preguntas y se las trasladamos también a Mora y les hablamos, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Mora, pues hablamos de cómo la perciben. Los niños perciben la muerte de una manera más ligera y más natural. Lo que sí también ellos suelen preguntar, porque no tienen a veces claridad sobre la parte de cómo lo está manejando el humano adulto. Entonces, desde ahí el niño puede iniciar con confusiones, porque regularmente cuando llegan aquí a la consulta llegan en un proceso en el cual
no entendieron lo que los papás les comentaron o la parte que les están ocultando los papás sobre el proceso, ya sea, por ejemplo, si hay una enfermedad del papá o la mamá y saben que hay un diagnóstico en el cual quizás va a trascender a alguno de los dos, entonces allí empieza el niño también ya a tener un proceso de duelo. Entonces ellos llegan con mucha confusión cuando no entienden porque no les ha sido explicado el proceso desde los adultos, pero hay una parte que ellos intuyen, porque ellos están muy pegaditos todavía a su parte intuitiva, todavía de pequeños ellos tienen una cierta edad, como hasta los 7 años, donde todavía están muy pegados a su intuición. Entonces su percepción es mucho más abierta. Ya después empieza un poquito a bloquearse por la parte que iniciamos con una cuestión sumamente mental, ya de ir a las escuelas, tienes que empezar a hablar, no hablar, perdón, a escribir, a estructurar el pensamiento y se empieza yendo a la escuela a limitar un poquito a que todo es intelectual, intelectual, intelectual. Y si el niño dice otras cosas de percepción, pues te mandan hasta llamar o lo envían al psicólogo. En el caso, cuando estuve trabajando en una escuela, es que este niño yo creo que pues tiene algo mal porque está hablando de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que en realidad quien está mal informado es el adulto y la sociedad y no se les da este sostén correcto a los niños, porque ellos te van a preguntar de una manera muy natural y además te lo van a expresar también de una manera natural. Cuando llegan y te lo expresan con mucha carga, es porque el humano adulto trae mucha carga. Entonces, desde ahí el niño está observando todo lo que está pasando y entonces empieza él a cargar y a expresar cosas pues que no son de él. Entonces, aquí en esta parte también es importante que sepan que trabajo mucho con niños que tienen habilidades abiertas. Entonces, desde ahí es la parte en el cual, por ejemplo, cuando me los mandaban, este niño ve cosas que no, pues yo sabía que no es que no que viera cosas que no, sino que el niño estaba conectado con otras realidades, que eso vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, desde ahí es importante saber que los niños lo viven con naturalidad y sí te lo van a preguntar y además te lo van a preguntar quizás hasta con curiosidad. Y aquí Sí, no es porque sea morbo, porque muchas veces me decían, es que es un morboso porque me preguntaba y yo le digo, no, no es un morbo, es una curiosidad natural el eso es. preguntar. Y se lo llevamos a ver al abuelito y le quería tocar la cara cuando estaba en el ataúd. ¿Cómo? O sea, no. Y le dije, pero ¿por qué no? O sea, él Claro, estaba viendo a su abuelo, a ese ser querido, del cual él quería tocarlo y sentir que verdaderamente pues ya no estaba calientito como él lo sentía antes. Y que claro, en efecto el abuelito ya no iba a reaccionar. Entonces eso era necesario para el niño, pero lo sacaron inmediatamente. Y los sí, papás tradujeron esa información de una manera incorrecta y pusieron sí, un juicio en el cual el niño era un morboso porque quería tocar al abuelito y no tenía eso nada que ver. Entonces, por ejemplo, allí vemos cómo empiezan también por medio de juicios a generar creencias erróneas sobre la muerte y además sobre el vínculo. ujú. Es Sí, muy importante también saber la evolución de la relación de la muerte, de los niños con la muerte, ¿no? Pues, al principio es reversible, da igual que uno se muera, que resucita. Total, se ve en los dibujos, se ve va en muchas películas, se ve en muchos sitios. Luego, vale, ya empezamos a ver que tiene una jerarquía. Entonces yo recuerdo un amigo que me decía, es que mi hijo me dice que no quiere llegar a ser abuelo. Y cuando le pregunto por qué, dice, es que entonces me moriré. Claro, vamos a explicarle, acorde a su edad, cómo es esto. Vamos a darle esa parte de cultura de muerte, ¿no? Y luego ya entienden que
bueno, que no hay esa jerarquía. Se puede morir el abuelo, pero como se ha muerto el primito o quien sea, ¿no? Entonces, aprendamos también un poco qué edad tiene mi niño o mi niño en concreto, cómo está, en qué momento de su desarrollo personal está y cómo ve él la muerte en este momento. Sí, y que por ejemplo, eso que decías de que se cree que hasta que estén ya muy grandes es cuando entonces va a haber un suceso de muerte, pasa lo mismo con los animales. Si ellos tienen esta creencia, van a pensar que el animalito con el que estén compartiendo su vida tiene que morirse de súper viejito. Entonces, Ujú, aquí también pues vemos cómo una cosa lleva a otra. Entonces es importante expresarles que vivimos en constantes procesos de vida y muerte y que está bien porque continuamos, ya sea en cualquier situación, por ejemplo, si se cambian de escuela, porque allí también hay duelos, si se movieron de ciudad, si se fueron de esa escuela el amiguito que te querían tanto y ahora ya no va a estar. Entonces, todo eso son procesos de duelo, no solamente ujú, el que verdaderamente alguien trascienda, sino la parte de estamos teniendo una pérdida significativa en nuestro proceso de desarrollo. Entonces, desde ahí es importante, porque si no es, no, mira, esta escuela te va a gustar mucho más. Mira, esta escuela está más bonita. Y entonces intentamos convencerles, pero en realidad no es convencer, es decirle sí, la parte que va a tener bonita, pero también decirle entendemos que extrañes o que vas a extrañar este espacio donde jugabas, donde fue tu primer tiempo que llegaste aquí a aprender cosas, vamos a volver después, podemos venir a visitar y puedes expresar lo que tú necesites de todo lo que ujú. extrañas de este lugar. Sí, Entonces, hacerlo de una manera natural, porque si es, no, empezamos nuevamente a generar esta parte de no expreses tu emoción. Y los duelos se les pone buena cara y adelante. Entonces, no es así. Tampoco quiero decir que los duelos llora y ponte realmente tirado de que te cambias de escuela, no, pero permitir la emoción de esa ujú, añoranza, de esa tristeza, de la nueva adaptación a la otra escuela, al otro espacio, a todo. eso. Entonces, desde ahí, hablar verdaderamente de la emoción, permitiendo que se exprese sin juzgarla, sin tacharla y sin etiquetarla. Porque si Ujú. no, también solemos decir, llegan mucho y me dicen, ay, es que es tan sensible, de todo le pasan cosas y de todo, o llora o se enoja, cuando en realidad, bueno, vamos a ver qué le está pasando. ¿Qué hay En realidad detrás? está haciendo un proceso muy complicado porque para él generaba un vínculo muy fuerte porque se sentía muy seguro con aquella maestra, con aquel grupo de amigos, o era su hermano, el animalito con el que vivía, y había sostén emocional entre ellos, un Claro. vínculo sumamente profundo y claro que el niño ahorita está sintiéndose muy mal, Ujú. ¿sí? No, no olvidemos eso, que los niños se relacionan con el animal que hay en casa, gato, perro, pájaro, el que sea, se relacionan igual que con todos los demás. Le quieren, le odian en algún momento, pero perro malo, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Los niños sacan lo que están sintiendo dentro, ¿no? Y, y cuando lo pierden, están perdiendo un mejor amigo, una persona, un hermano, porque se han relacionado igual con el hermano que con el perro y encima a veces también un confidente, porque muchas veces le podemos contar cosas a nuestros animales que, sobre todo cuando somos niños, que no contaríamos a nuestros papás, ¿no? Entonces, o a nuestras mamás, o a nuestros hermanos, porque por temor al castigo o lo que sea. Entonces, hay que entender qué es lo que está perdiendo ese niño también, porque muchos padres dicen, no para de llorar, tiene un duelo muy desordenado, lo tiene,
muy, ¿cómo se dice esto? No sé la palabra, está muy metido dentro del duelo, ¿vale? Entonces es como que, vale, pero ponte en sus zapatos, mira a ver qué es lo que ha perdido. No ha perdido solo un perro, solo un gato, ha perdido, ¿vale? Y claro, si el niño encima durante sus 6 años de vida, ese animal ha estado en casa, o 7, pues lleva 7 años relacionándose con él. De igual a igual, además, porque no ven diferencia. Es Sí, esto es lo importante de que de niños no hay diferencia en realidad. O sea, ellos simplemente ven aquel ser y lo ven completamente igual. Entonces, es, por eso, en la parte en la cual empieza un proceso de duelo, porque ha trascendido el compañero animal, en este caso, es importante tratarlo con todo el honor y toda la regla que tiene un duelo, porque para él está haciendo un duelo profundo, ¿sí? Aquí regularmente llegan diciéndome, se murió mi hermano. fíjate. Sí, entonces yo, no me dicen se murió el canario o la tortuga, me dicen se murió mi hermano. Claro que yo ya sé antes por los papás, pues que vienen porque ha pasado algo, pero ellos así me lo dicen. Sí, y cuando empezamos a hacer todo el proceso del trabajo, ellos regularmente expresan y lo ponen así como esta parte de ese vínculo profundo, el cual pues ya no está y le están echando tanto en falta. Y por eso Claro. empiezan a tener ciertas situaciones de sentirse inseguros, de tener miedos nocturnos, de empezar a soñar, a tener pesadillas más que soñar. Algunos que están un poquito más conectados y sostenidos emocionalmente, empiezan ellos sí a sentir las señales de aquel ser, a soñarlos y a saber está bien, y te lo dicen así, estoy muy triste, pero vino y me visitó y me dijo, y entonces todo el diálogo que te dice es tal cual porque tuvieron su conexión de almas. Y el animalito vino y tal cual le dijo ese mensaje. Sí, entonces esta parte es importante validarla porque también me han dicho, es que se imagina que viene y le habla el animal y Sí, estamos muy preocupados y no sabemos si llevarlo al paidopsiquiatra. sí, sí, sí. No lo Sobre todo sé. les preocupa que por la conexión, por el vínculo que está teniendo con el animal que ha fallecido, ahí me expresan a veces, el día de mañana puede haber muertos. Y entonces es como que vamos a ver, no, espera, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay herramientas hoy en día que si el día de mañana es capaz de ver a seres trascendidos, se puede tratar, o sea, tratar, quiero decir, tratar, llevarlo bien, ojo, no malinterpretemos las palabras. Pero lo que decías tú, ¿no? Validar en ese momento que está soñando, que está hablando o que está viendo al animal fallecido, ¿no? Eh, con nuestro perro Bobby pasó. Mi sobrino de 2 años en Alemania habló con el perro. Y claro, y los padres, mi hermano y mi cuñada se quedaron diciendo, y de repente, claro, era como, pero ¿qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? Y no pasa nada. Lo naturalizamos y sobre todo validamos el que los niños tengan esas conversaciones con ellos, esos sueños, esas percepciones que hasta los 7 años, como tú bien dices, todavía las tienen esos canales abiertos. Sí, y es la parte que les decía ahorita que tú tocaste el tema de que les da miedo de que si ven seres trascendidos, no tengan miedo. Regularmente los niños los ven y hay niños que tienen todavía percepción más abierta que otros, pero en realidad todos lo ven. Entonces, no se asusten porque ellos están viendo el plano astral y está bien. Cuando sí ha habido niños que se asustan mucho, es porque están viendo plano astral, pero más denso. Entonces ahí, bueno, hay que ayudar al niño y a los papás a que puedan acompañarle en su proceso de tener esos canales abiertos, que no está mal, son normales.
y es importante acompañarle simplemente a que el niño se sienta seguro pudiendo transitar con aquello que tiene allí presente, nada más, ¿sí? Entonces eso es importante. Yo he tenido varios niños que una mamá, por ejemplo, llegó y me dijo, oye, es que yo no sé si en verdad algo a lo mejor está pasando en la escuela y él no me quiere decir y está empezando con algún trastorno, o nosotros estamos haciendo algo súper grave, o él tendrá algo neurológico mal, porque cada que pasamos por los cementerios, él voltea y les dice adiós y me dice, mira mamá, todos me están saludando. Entonces dice la mamá así como que yo no sé, o sea, a lo mejor está muy mal. Cuando empezamos a hacer todo el trabajo con el niño, pues el niño tenía el montón de canales abiertos y para él era pues normal, ahí están, y ahí está, mira, no ves a la señora, y mira, no ves, y le explicaba a todos los que estaban en el cementerio. Entonces, fue también este proceso de acompañar a los papás a que abrazaran esos canales del niño y que les quitaran el mito de que era algo malo y feo y que lo iba a hacer sufrir. Eso Eso es. no es así. Entonces, desde ahí es importante que sepamos que los niños nos van a decir muchas cosas que nosotros como adultos no vamos a poder ver quizás si no tenemos esta apertura o esta habilidad y entonces nos vamos a asustar, pero no se asusten, no es Ujú. malo y sobre todo con los animales es mucho más fácil que ellos se puedan seguir conectando, los puedan seguir viendo o si por ejemplo ha muerto alguno de los hermanitos humanos, igual pueden decir cosas. Vi a mi hermano que vino y dijo tal cosa. Sí, Entonces es importante saber que es real, que no es algo inventado y además hay muchos estudios sobre esto sí, muy sí, sí. validados, entonces no es algo que se está sacando nada más porque, dijeron dos, tres niños. No. No. Entonces es importante que también sepan esto y para el trabajo, de un trabajo así, de trabajar con niños con habilidades extrasensoriales abiertas, también tenemos que tener toda una profesión detrás y un entrenamiento correcto, porque no Ujú. todo el mundo lo trabaja. Regularmente llega un niño así a una sesión cotidiana de psicología y dicen, sí, hay que meditar, hay medicar. Dedicar. Sí, Entonces, sí, sí. no hay que medicar. Han llegado niños completamente sedados conmigo porque supuestamente están mal y no es así. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es importante que abramos todo nuestro ser para saber que existen otras cosas que a lo mejor no estamos muy cotidianamente involucrados, pero que ahí están y que son parte del ser niño también. Y lo podríamos tener si lo siguiéramos nosotros manteniendo hasta la adultez. Ujú. Solo como les decía, pues empiezan a bloquearse allí los canales, se empiezan medio a quedar dormidos porque los empezamos a cerrar, porque empezamos a Claro. invalidar aquello. Pero en realidad los niños se conectan y se conectan al proceso de la muerte desde ahí, porque como también pueden ver en otras realidades, dicen, bueno, pero no se murió. En esta parte es muy similar a cuando los animales trascienden y dicen, pero es que yo no me morí, o sea, yo estoy vivo, yo te sigo viendo, o la gente trascendida igual, que dice, pues es que yo sigo viendo a mi ser Ujú. amado, o sea, no me morí. Entonces los niños sí pueden ver a la gente trascendida tanto humanos como animales, y desde ahí la muerte también puede ser un proceso diferente para ellos si nosotros les acompañamos correctamente en el proceso. Ujú. Mm, ¿qué podríamos decir a esos padres que su hijo está en este momento? O que va a estar, porque ya el animal entra en un final de una patología o algo así, y, y van a tener que enfrentarse o se están enfrentando ahora ya a estas preguntas, a estos comentarios. Es decir, desde el yo como adulto no lo veo,
no te entiendo, no lo estoy experimentando y encima me asusta un poco todo lo que dices tú, porque claro, es algo desconocido para mí y que yo no puedo protegerte de ello en el caso en el que sea necesario protegerte. No digo que sea necesario, digo la visión normal del padre, ¿no? A veces, o de la madre. Es decir, no pueden proteger a su hijo de que vea al animal fallecido o que interactúe con él, o como dices tú, ¿no? Pues que a otras personas. ¿Cómo pueden los padres en su casa validar lo que el niño está haciendo o lo que el niño está contándoles? Pues simplemente teniendo una escucha y diciéndole, sí, cuéntame, ¿cómo lo viste? ¿Qué fue lo que te dijo? Pero en una actitud de apertura y hasta de curiosidad. Cuéntame, ¿cómo es? ¿Me lo podrías dibujar? A mí me encantaría poderlo ver también porque también lo extraño, pero yo no lo puedo ver. Los niños regularmente van a decir, sí lo puedes ver, mira, si yo lo veo, tú lo puedes ver. Te van a decir eso, porque ellos dicen, pues si yo puedo, ¿por qué tú no? ¿Por qué Pero tú no? Sí, sí, uno sí. simplemente le puede decir, bueno, pues es que a mí me cuesta un poquito más verlo de esa manera, pero me alegra que tú lo puedas ver, ¿lo quieres dibujar? Y entonces Sí. ellos van a empezar a dibujar aquello que ven. Entonces, allí vamos a poder ayudarle también a su proceso, porque él va a empezar también a integrar ese duelo que tiene, acompañado de nosotros en este proceso, sabiendo que puede confiar plenamente en nosotros. Pero les digo, es en esta parte de estar muy de verdad saliendo de nosotros, esta parte muy genuina. Porque si estamos así, sí, pero ¿qué ves? Ay, bueno, si quieres dibújalo, pero ay, esa parte no va a ayudar porque estamos enviando un mensaje al niño de, dice que te quiero ayudar, pero no te entiendo y además estoy dudando y además tengo miedo. Entonces eso lo único. Estoy poniendo distancia entre tú, tu relato, lo que me vas a contar, lo que yo te pregunto. Y te estoy quitando la credibilidad, además, Eso entonces, de una es. manera velada. Entonces, ahí eso no va a ayudar al niño, porque eso le va a hacer que entonces él empiece a dudar también de lo que ve o empiece a perder confianza en nosotros. Y empiece mejor a quedarse calladito en vez de explicarnos y de compartirnos aquello que es importante que él necesita hablar, porque regularmente los niños no lo quieren contar. Es que Sí, lo soñé y súper contentos te dicen, y soñé esto, y soñé lo otro, y soñé aquello. Si en verdad se sienten muy desbordados de todo lo que está diciendo el niño y no entienden nada y no se sienten capaces, busquen un profesional porque es importante acompañar el proceso para ustedes y para el niño. Entonces, trabajando en equipo ya, entonces sí pueden acompañar los procesos, tanto para ustedes como para el niño. Sí, había ahorita recordé de otro niñito que le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Está por llegar ya mi hermana. Y ella dijo, ¿cuál hermana? O sea, tú no tienes hermana. Sí, yo tengo una hermana y ya está por llegar. Y ella le dijo, no, yo no tengo, o sea, ¿cuál? No tengo otros hijos, solo tú. No, sí, vas a ver, a mí ya vino y me dijo y yo la vi. Y es así y así, se la describió. Pasaron unos cuantas semanas, yo creo, y ella se da cuenta que en efecto estaba embarazada y la niña era tal cual cuando nació, como la había descrito el niño. Y entonces fíjate, cuando nace el niño le dice, ¿ves? Te dije que mi hermana ya me había dicho que iba a venir. claro. Y eso no es para que se asusten, es porque ellos sí están completamente conectados con el todo, cosa que los adultos estamos completamente desconectados Desconectados. Y de encima todo. al que se conecta no le creemos, con lo cual Sí, que entonces no porque sea un niño tiene menos razón en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo también la parte que les digan la verdad, no una verdad cruda, ni mira, ven, siéntate y te voy a explicar porque no son adultos, sino a lo que ellos vayan necesitando. Por ejemplo, no decirles,
es que lo vamos a llevar a que se duerma, porque sí, esto genera trastornos y muchos miedos. Después ya no se quieren ir ellos a dormir, porque entonces ya también se van a morir y no quieren que se duerman los papás porque se van a morir. Entonces es explicarles, claro. ya está muy grande, vamos a llevar a Tommy o al, como le quieran poner, Sí, sí, al sí. veterinario o va a venir su doctor, ya le está doliendo demasiado, su cuerpito ya no está pudiendo y le vamos a ayudar para que ella pueda descansar y pueda su cuerpito ya estar en calma. Ya a partir de allí, bueno, a lo mejor el niño nos va a decir, ya se va a morir y ya. Entonces allí, bueno, va a entrar la parte de nuestras creencias. Si nosotros decimos, pues sí, ya aquí se murieron en la parte física y se acabó, pues esa parte va a tener pues que asumirla el niño, porque realmente los niños también dependen mucho de nuestros procesos y nuestras creencias sobre todo, porque nosotros somos el referente principal para ellos. Entonces, si tú no crees que hay vida después de la muerte, pues igual, pues le vas a decir, mira, yo creo que ya se termina el cuerpo físico y ya no hay más, pero vamos a seguir teniendo este amor que tuvimos por él. A lo mejor alguien va a decir, sí, él va a seguir viviendo, pero de otra manera. Entonces, cuando el niño lo vea realmente, entonces va a decir, ah, sí, lo que me dijeron de que el cuerpo ya no iba a estar, pero iba a estar de otra manera y que a lo mejor venía y me visitaba y me saludaba, pues yo ya lo estoy viendo, entonces yo me hace esto sentido, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, esa parte es importante, ser honestos y tampoco decirles es que se fue de viaje, porque allí lo único que se genera es que ellos están esperando que regrese que aquel ser vuelva. y Eso les es. genera una confusión horrible. Y además también les genera, muchas veces he encontrado que se sienten abandonados por aquel ser que ellos tanto querían, porque ¿por qué se fue? Y él no le pudo decir adiós. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Con sus entonces, palabras, con su lenguaje, con la manera que tenga ese niño en concreto de percibir el mundo que le rodea, pero hay que explicárselo, hay que hablar con ellos, hay que validarles todo. Y como bien dices tú, que si no, luego, si no les creamos la cultura de muerte, nosotros quiero decir, los padres, el niño, la imaginación del niño es muy poderosa. Entonces, se la va a como dices tú, se la va a crear él, con los viajes, con el dormir, lo va a crear. Y encima no va a tener a nadie con quien comentarlo porque con sus papás no lo puede estar comentando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en decírselo. Y si lo que yo aconsejo a los padres es, padre-madre, si hay dos en este caso, eh, todos a una, con la opinión que se tenga. Y si no se está todos a una, pues porque el padre piensa una cosa, la madre piensa otra, decirle, te vamos a contar lo que pensamos nosotros, pero luego a ver lo que quieras pensar tú. Y lo vas hablando y contrastando y demás, ¿no? O los padres que dicen, es que ni siquiera me lo he planteado yo, ¿cómo se lo voy a explicar a él? Vale, pues díselo. Dile, yo no me lo he planteado, ¿qué crees tú que hay? Y empezar a hablar. Y así el niño también va hablando de lo que él cree que hay, cómo cree que puede ser, cómo cree. Da igual que te esté contando una historia fantasiosa, ¿no? Porque hay niños que es como llevan todavía el relato de los cuentos. Sí, porque llegó en el platillo y se subió y se fue y no sé qué. Bueno, si ese día es lo que el niño cree, valídaselo. Ya veremos dentro de 3 días si el niño sigue pensando lo mismo, ¿no? Creyendo lo mismo. Igual te dice, mira, yo creo que no, que al final, sobre todo en la imaginación, cuando no les hemos dejado o no les hemos explicado lo que va a pasar. Porque es muy sencillo explicarle a un niño lo que va a pasar. Lo que pasa es que tendemos como con los humanos, ¿no? A quitarles, a alejarles de velatorios, de muertes y demás. En el velatorio, tú explícale al niño, va a llegar la abuela, estará en un ataúd.
Si quieres verla, estará con la piel de este color, estará fría, estará no sé qué. ¿Y por qué? Y tú se lo vas explicando. Y con el proceso de incineración, por ejemplo, es lo mismo. Yo he acompañado a niños pequeños que, como dices tú, lo querían tocar al animal, porque claro, el animal no se movía. Entonces, y no pasa nada. La mamá se lo ha explicado lo que ha pasado, cómo estaba el animal, por qué estaba así, etcétera, etcétera, qué iba a pasar. Y el niño no se ha traumatizado de ninguna manera. Sí, y la parte importante también de hacerles partícipes, pero preguntarles, ¿quieres Eso, ir al velatorio o sí, no quieres ir? Y si a lo mejor dice sí y está un ratito, ve y después dice ya me quiero ir, pues llevarlo de nuevo a su casa. Sí, esta parte también importante de ir a sus tiempos, porque ellos como niños todavía sí. están percibiendo diferentes las situaciones y tardan menos en este proceso como nosotros de estar allí, me voy a quedar todo el día en el velatorio y esto y lo otro. No, y eso no quiere decir que no les importó, sino que lo están integrando de una manera diferente Distinta. porque a su edad ellos tienen un proceso mental, emocional, energético, de todo diferente. Entonces, desde ahí es importante, porque también me han tocado casos en los cuales no, es que se tenía que quedar allí toda la noche porque iba a ser la última noche con aquel ser. No, o sea, No, eso tampoco, no podemos obligar a nadie, y menos a un niño, a que haga algo que ya no está en él, o sea, le está sobrepasando, que ya tuvo su límite. Sí, entonces esa parte es importante y explicarles, sí, se le paró porque a veces dicen, pero ¿por qué ya no se mueve? Pues se le paró su corazón y nuestro corazón es el que nos hace que estemos en movimiento. De explicarles de formas muy simples, no vamos a entrar en formas acá todas anatómicas y fisiológicas, porque pues no, los niños tampoco no entienden todo eso, esos procesos así, tan mentales, tan académicos. Es explicarles de una manera muy simple y a lo que ellos van preguntando. Tampoco les vamos a ir soltando información gigante que ni van a entender y que se van a desconectar después de los 10 minutos, eso es. porque su atención es corta. Entonces no vamos a estar contándole una historia gigante que se le quedó las primeras partes y el resto ya Y luego ya empezó a nada. imaginarse otra cosa. Entonces no, seamos muy concretos y solo a lo que él necesita y a su paso. Y de esta manera amorosa y clara, permitiendo que exprese su emoción, permitiendo que exprese lo que ve, lo que siente, lo que piensa y de la manera que necesite. Sí. Y de la manera, como bien dices tú, que necesite. Porque hay algunos padres, madres, que no puedo hablar con mi niño porque no habla, porque se ha cerrado, porque lo que sea. Vale, consigue otra forma de expresión. Vamos a dibujar, a ver si le gusta la música. Vamos a crear un cuento del animal que partió. O sea, de la forma que tu niño necesite, consigue que se exprese contigo también. Aparte, como decías tú, si hace falta un profesional, se coge, se añade al grupo, ¿no? Pero por lo menos en casa que el niño tenga una manera de expresar. Y, y es muy importante lo que decías tú antes, ¿no? Según la edad del niño, no va a mantener la atención. Y a lo mejor te pregunta una cosa sobre Bobby y tú se la contestas y el niño, ah, bueno, pues vale, y se va a jugar. Y al rato vuelve, o al día vuelve, o lo que sea, y te pregunta lo mismo. Oye, mamá, pero pues se le vuelve a contestar. Sí, o el que a lo mejor a veces también ha ocurrido que los niños están como si nada, están jugando, siguen haciendo sus actividades y demás, y los papás dicen, no, hombre, es que está súper bien, o sea, lo Sí. tomó de la manera más madura que te puedas imaginar. Ah, y de repente empezamos a hurgar un poquito más y el niño adentro con una tristeza mega profunda, pero su forma pues era esta, continuar.
seguir y seguir porque no sabías cómo sacar toda esa emoción. Recuerden que ellos, aunque están pequeños, también tienen personalidades que están en formación. Entonces, desde su forma, también va a empezar esto del cómo lo van a expresar, ¿sí? Hay niños sumamente extrovertidos, niños más introvertidos, niños que no paran de hablar, niños que les cuesta hablar. Entonces, desde ahí saber qué características también tiene nuestro niño para que entonces podamos acompañarle desde su característica. Sí, porque si es un niño sumamente introvertido y yo me siento y le digo, a ver, vamos a platicar sobre todo lo que pasó aquí en esta muerte, pues no, el niño se va a quedar así como, uy, pues no, Sí. se va a quedar calladito, eso va a ser hasta un poquito así intimidante. Es no, a su estilo, a su forma, nosotros vamos a estar allí y podemos estar de maneras tan sutiles y ellos lo perciben de esa manera. Cuando ellos estén sentaditos, nosotros sentarnos a su lado, darles un abracito. No necesitamos estar hable y diciéndoles, explicándoles. No, podemos tan solo estar y decirles, ¿cómo te sientes? ¿Quieres Sí, que hablemos? ¿Te gustaría o que hagamos algo? Igual y te dicen, no, pues entonces no, te dice, bueno, vamos a hacer. O en ese y es- momento te dice que no y al rato va y te busca. sí, sí, sí. Y esa manera es una forma también de obtener el feedback que a veces el padre, la madre lleva en la cabeza de cómo está llevando mi niño el duelo, la muerte del animal. Entonces, es lo que dices tú, obtener su feedback de alguna manera, o preguntándole, ¿quieres que hable? Con lo que decías, ¿no? ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que dibujemos? ¿Quieres que recordemos? ¿Quieres que veamos el álbum de fotos? ¿Quieres que? Pero dejando que el niño sea el protagonista de la acción para que mediante la expresión de lo que se vaya a hacer, el padre, la madre vea, bueno, qué necesita el niño, cómo lo lleva el niño, qué tal está el niño. Sí, y que sepan que los niños sí necesitan ayuda muchas veces, pero otras veces no, porque ellos lo empiezan a acomodar y a integrar desde, pues desde su forma, y entonces lo pueden estar sobrellevando en la forma en la cual también nosotros como adultos les estamos acompañando y se sienten ellos muy sostenidos por nosotros. Entonces, en esa dinámica ellos pueden ir de una manera más natural en su proceso de su duelo. Va a haber otros niños que sí necesiten un poquito de ayuda para que puedan exteriorizar todo lo que está pasando dentro. Entonces, aquí se pueden dar cuenta la importancia en este programa que siempre habla, es para hablar de la muerte de los animales, como el hablar de la muerte con los niños de una manera natural va a impactar en sus procesos de vida, Sí, tanto en la muerte de sus hermanos animales, como si pudiera a lo mejor trascender a alguien también de la familia, humana. movimientos específicos de nuestra vida, divorcios, o sea, muchas cosas son procesos de vida y muerte, en que también nosotros podamos abrir este bagaje, dijéramos, o este abanico, más bien dicho, de toda esta dinámica que hay de procesos de muerte y de duelos, ¿sí? Que no Sí, nos quedemos solo con la idea de que muerte es solo cuando alguien ya trascendió, humano. No, o animal no. Vivimos muchos procesos de muerte en los cuales tenemos duelos, pero una de las muertes y un duelo de los más profundos que suele haber es la muerte del compañero animal en la infancia. sí, Mucha gente también que ha llegado a sesiones me dice, el primer duelo que tuve y el que me dolió más es el del gato que murió cuando yo era niña y que no me dejaron enterrarlo, claro. o que no supe qué pasó, o lo echaron a la basura.
y que Pues esa parte quería anteriormente así sacarla, era. Ujú. esa parte quería sacarla ahora y comentarla también, ¿no? Entre las dos. Decidir conjuntamente. O sea, por favor, se acabó el voy a eutanasiar al animal mientras el niño está en el cole y no se entera de nada. No, le hacemos partícipe del estado del animal, siempre según la edad del niño y su vocabulario, pero le hacemos partícipe del estado del animal, le hacemos partícipe de qué va a pasar y le hacemos partícipe después de todo el proceso de la muerte. Es decir, lo vamos a incinerar, lo vamos a enterrar, el cuerpecito se va a quedar en la clínica porque no queremos tener nada, o quieres tener tú algo. Hacer al niño partícipe. Si hay un jardín o se va a hacer algún rito, alguna ceremonia, dejar también allí que el niño se exprese, que le pueda enterrar también sus dibujitos o que pueda enterrar, pues es que yo quiero que enterrarle con su collar o quedarme yo el collar o quiero poner estas flores o quiero poner, o sea, es una manera en la que el niño también se va a poder, como dices tú, despedir correctamente como él en ese momento, en esa edad determinada, quiere de su animal. Porque si no, luego se le va a quedar ahí clavado el decir, yo estaba en el cole y, o yo no lo vi, o yo quería y no pude despedirme, o yo quería. Entonces es una manera de empezar bien el duelo, de seguir cimentando todo bien, todo el proceso bien, para que el niño siga su proceso también fluido. Y que además esto es validar el vínculo de nuestros niños con aquel ser, porque Sí. para ellos es un vínculo completo. Entonces no tenemos por qué decidir que ellos no participen o no estén. Como hemos dicho en otros programas, creemos que no decirles es cuidarlos del dolor y que así no les va a doler. Al contrario, les va a doler más porque no van a entender y porque no se van a sentir incluidos, porque no van a poder hacer este proceso de decirle cuánto amaban a aquel ser, de verlo cómo estaba ya de verdad haciendo sus últimas respiraciones, si es que fue una eutanasia o si es que estaba en sus últimos momentos también. Entonces, esta parte es darnos cuenta que no porque sean niños pierden el derecho a decidir sobre un ser que aman cuando está en un proceso ya de retorno al origen, que es un proceso sagrado y es el único, así como cuando nacimos, no va a haber otra vez para que vuelva a ocurrir eso mismo con ese ser. Eso Que es. seamos muy conscientes de eso. Hace días atrás fue muy bonito porque me llegaba un niño diciendo, ¿sabes? Me dejaron elegir, me decía, la cajita donde van a meter ya el cuerpito hecho polvito, decía, del animalito, era un conejito. Y me dice, y me dijeron que lo puedo tener en mi habitación, entonces vamos a seguir juntos. Pero estaba súper contento porque había podido elegir la cajita y me dice, sé, me decía el nombre del animalito, que le va a gustar. Qué Entonces, bonito. esa parte es acompañar de verdad en sus procesos, sabiendo que el vínculo continúa y sabiendo que ellos pueden también entender que aquel proceso, aunque les duela, pues también es algo normal y natural y que están sostenidos por nosotros. También hace poco tuve una sesión Sí. con unas personas que también se iban a despedir de una perrita y estaban en la sesión los niños, los papás y los perritos, dos perritos más. Y estaban diciendo, y queremos también que nuestros animales se despidan, dile cuánto lo quieren, dile cuánto también vamos a cuidarlos. Y fue fantástico porque estaban así, veían así en la cámara todos así, allí hechos bolitas, asomándose, yo le quiero decir, dile y no sé cuánto, estábamos Sí. en una sesión, ¿no? Para el animalito que estaba a punto ya de trascender y subían así a los perritos a la cámara, dile lo que quieres que le digas, ay, decían el nombre. Y cuando fueron a la eutanasia, porque no la podían hacer en casa, no podía ir ningún veterinario, fueron, le pidieron al veterinario que les permitiera hacer allí
poner una velita, hacer un espacio pues Qué de bonito, despedida, y que si les permitía llevar a los hermanos perros. qué Entonces el bonito. veterinario accedió y estuvo toda la familia. Wow. Qué Entonces, buen momento, qué buen veterinario, qué bien. exacto, entonces aquí vemos cómo es importante, aunque sea difícil, y nos va a doler y los vamos a echar siempre en falta por aquel amor, por aquel vínculo profundo, pero es Mm. importante que nuestros niños, desde esa parte de ese amor y esa naturalidad que es la muerte, también ellos lo puedan vivenciar, sintiendo la ligereza desde nosotros y viéndonos coherentes con nuestras emociones sobre aquel proceso. Ah, eso es muy importante. Le iba a decir ahora, quedan 10 minutos. Seamos coherentes, lo que dices tú, con nuestras emociones. Porque si yo no lloro para que mi niño no me vea llorar y que estoy triste por mi animal, es que al final el niño tampoco va a llorar para que llorar o expresar, ¿vale? Para que la mamá no se ponga triste o el papá no se ponga triste al verme a mí que sigo llorando porque el animal ya no está. No, no. Expliquémosles, mamá va a estar triste, papá va a estar triste, vamos a llorar, no pasa nada por llorar. Eh, hablar de las emociones del duelo es muy importante también. Recuerdo un padre que decía que habían quitado ya todos los recuerdos del animal de la casa porque los niños estaban todavía muy tristes. Entonces, claro, es como, no, valida su tristeza, diles tú también cómo te sientes y cuando ya entre todos se quieran quitar las cosas del perrito, del gatito, de quien sea, de la casa, se quitan, pero sin obligar a nadie a nada de cambiar la manera en la que está viviendo su duelo, sobre todo con las emociones. Sí, por ejemplo, a veces los niños también desde esta parte que de alguna manera también quieren contenernos porque somos lo más importante para ellos, Para ellos. quizás vengan y nos digan, no llores, mira, ya no voy a llorar yo tampoco, ya no llores. Entonces, desde ahí es importante, o sea, saber desde esta coherencia de tú puedes llorar y yo también puedo llorar. Y los dos vamos a estar bien aunque lloremos. Y Sí, lloramos porque le queremos y lo extrañamos. Entonces, desde ahí el niño va a recibir esta coherencia y va a decir, bueno, está bien, ¿sí? Alguna mamá me decía, oye, es que viene y me dice, es que ya no llores porque mira, allí está. Pues él lo estaba viendo y dice, ¿qué le digo? Y le digo, ay, pues dile, ay, ¿y cómo está? Dime cómo lo ves, salúdamelo, dile claro. que yo lo extraño y que por eso estoy llorando, pero que voy a estar bien, Sí, sí, punto. sí. Sí, entonces es importante también que sepan que nuestros niños viven la muerte de una manera más natural. Es importante que hablemos con ellos con claridad, con honestidad, en tiempos cortos, Eso. muy claro realmente, o sea, no hagamos historias ni cuentos acá sofisticados, no. Y también, bueno, a la edad. Si es un niño de 3 años, pues igual, o sea, no nos va a hacer tanto cuestionamiento. A lo mejor nos va a decir nada más, ¿dónde está? Ujú. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, va a ser diferente a un niño que ya está más grandecito, que nos puede hacer más preguntas. Entonces, es sí. importante que como familia y como adultos sepamos que los niños tienen derecho a vivenciar sus duelos y que los niños tienen derecho a que les enseñemos una cultura de muerte natural, porque la muerte está inmersa en todos los procesos de vida, el día, la noche, Ujú, todo, mareas altas, mareas bajas, todo está en movimiento y en constante impermanencia. Entonces estamos en constante muerte y en constante nacimiento. ujú.
muy importante. Y entre los niños también, que el niño de 10 tenga, se amolde a las preguntas del niño de 4, que le irá a decir, oye, pero tú qué crees que... O que le cuente también al hermano, ¿no? Yo he visto está aquí nuestro perrito, y el hermano mayor tampoco que... O sea, enseñar a los hermanos mayores a tratar también con los pequeños e ir todos a una, ¿no? En lo que se pueda. Sí, por ejemplo, en eso que dices, evitar, por ejemplo, que los niños más grandes, muchas veces ha pasado que los pequeños juegan con los animales trascendidos, o sea, como los ven, hacen sus juegos, sus diálogos, y pues yo te estoy viendo y tú aquí estás. Entonces, los más grandes los ven y entonces empiezan a ponerles etiquetas. Ay, el loco este, el loquillo ese. No, porque allí también no estamos acompañando correcto y hay que poner un límite al más grande de decirle no está loco y está prohibido que le llames así. Ujú. Él está teniendo un proceso y es válido esto que está ocurriendo porque él sí lo puede ver. Eso Entonces es. no lo vamos a etiquetar porque si no aquí vamos a empezar también con otros procesos ya en los cuales va a haber etiquetas, después problemas de autoestima, se les queda esa parte después de que el resto ya hasta como dice que por broma queda el loquito. Entonces, no, eso está mal porque está haciendo también una agresión hacia Sí, aquel ser. Y sí, los niños merecen todo nuestro respeto y nuestra respeto. valoración porque son seres como nosotros. Y ampliar esto que estás diciendo al colegio, a la profesora. Yo recuerdo un padre que me decía, la profesora no le deja a mi niño estar triste porque se ha muerto el gato. Entonces, claro, el niño en el cole estaba totalmente invalidado y los compañeros, como bien dices tú, pues claro, se reían de él, ¿no? Entonces, extender también a nuestro entorno, se ha muerto nuestro perro, nuestro niño lo lleva así o queremos llevarlo así con nuestro niño y vamos a hacer todos por estar a una con nosotros, ¿no? También contar mucho con el entorno para que se amolde al niño y a cómo está viviendo el niño la muerte de su animal. Sí, y que él sienta todo nuestro sostén. Podemos Eso. ir a hablar con la maestra y decirle, supe que ocurrió esto, te pido que no lo vuelvas a hacer, para nosotros es importante y es un miembro de nuestra familia el que trascendió y te pido que te mantengas pues al margen. Entonces, desde ahí también podemos marcar límites, que muchas veces han dicho, pero ¿cómo le voy a decir a la maestra? Y si la agarra contra el niño, pues si la agarra contra el niño, pues lo cambió de colegio, entonces, ¿en dónde lo tengo? En un proceso de educación, Claro, claro. ¿sí? O sea, desde allí también tú ver, bueno, es prioritario mi hijo y allí Esa también es. puedo ver si realmente ese espacio es adecuado para mi hijo o no, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces es importante que validemos, que hablemos con claridad, con la verdad, no de una verdad así a destajo, que duela, no, una verdad con amor sobre los procesos de muerte Ujú. y no inventar historias como lo que ya les hemos dicho de que lo vamos a dormir, de que se fue de viaje, esas cosas no, porque crean expectativas de cuándo va a volver. Y allí se genera un duelo diferente también, en el cual siempre estoy esperando a ver si vuelva. Y pues no, ya no va a volver porque ya trascendió. Ujú. Sí. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo, 59 minutos. Un placer, Mora, de verdad, desarrollar este tema contigo, porque me parece muy importante crear la cultura de muerte de los niños, que van a ser los futuros que hablen de muerte de animales, de la relación, de duelo, que se formen en ello, y es el futuro nuestro, ¿no? Mm, nada,
Te dejo con los anuncios oficiales, que digo yo. Sí, bueno, pues creo que ya hemos hecho como un resumen hace un ratito sobre lo que es importante y que pues siempre tengan presentes que esos pequeños son pues nuestro futuro, como dijo María, y que es importante, así como está ahorita el mundo, que sea un futuro de verdad, lleno de amor, de compasión y muy presente, porque ahora con todos los medios es como si le aventé 80 balazos y se va a parar y no va a pasar nada. Es no, sí pasa y pasa y mucho. Sí, Entonces, desde allí es también enseñar a nuestros hijos a honrar los procesos de muerte y a honrar los cuerpos físicos. Entonces, también acompañando en esta parte del proceso que hablamos hace un ratito también de enterrarlos o las cenizas, de honrar a ese ser que tanto amamos, validarlo siempre y siempre saber que todos los que tengan hijos pues están teniendo una fortuna frente a ustedes de un ser que ustedes no saben la capacidad inmensa que tiene y que va a tener en un futuro que pueda tocar a tantos corazones con una conciencia completamente diferente. sí. Ahora sí ya vienen los anuncios parroquiales de en 15 días nuevamente tendremos el Integrando el Duelo Animal, va a ser nuevamente en este horario a las 11:30 en México y 7, no, 7:30 es 7:30, aquí en 7 España, en sí. España. Entonces, y también en 15 días tenemos el próximo Animal del Café para que se puedan inscribir con tiempo cuando lancemos el cartel. Gracias a los de Cuando el Duelo Pregunta por abrir este espacio, como siempre decimos, para que hablemos de los animales y esperamos que les llegue al corazón lo que les compartimos, porque lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto por los niños que merecen saber qué es la muerte y vivirla con naturalidad. Un Sí. abrazo grande a todos. Gracias, María. Gracias, Mora, y gracias a todos los que estáis ahí y por todo, de verdad.